Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Y antes de nada, pues agradecer la invitación para hablar del tema de la Unión Europea, que hasta hace poco era un tema pues un poco abandonado, no nos interesaba demasiado, pero nos estamos dando cuenta por fin de lo importante que es para nuestra vida las decisiones que se toman en la Unión Europea. Y os cuento un poquito cómo tengo estructurado lo que os quiero contar, pero no me importa en absoluto que me interrumpáis, o sea, que esto sea un poco más de creación entre todas y todos, porque pues seguro que en el público hay gente que sabe muchísimo y sería una pena perdérselo. Entonces, aunque yo tengo una cosa estructurada, si alguien quiere intervenir, hacer un comentario, una rectificación, pues me levanta la mano y habla, y luego volvemos a la estructura que yo tenía pensada. Entonces, tal y como lo he proyectado, os voy a contar un poco las últimas cosas que ha sacado la Unión Europea en materia económica y las que tiene proyectado sacar en los próximos meses. Muchas veces es un lío de siglas, si alguien se pierde me para también, que no me importa. Y yo os voy a contar, a medida que lo cuente probablemente me irán saliendo valoraciones porque no lo podré evitar, pero me gustaría que la parte más de análisis de qué nos va a suponer todo esto lo hagamos en conjunto después todos en el coloquio, ¿no? Y bueno, pues si os parece bien así, pues empezamos. Bueno, ¿qué os voy a contar? Pues primero os voy a contar un poquito el marco en el que se está moviendo ahora mismo la Unión Europea en materia económica. Algunas de las cosas ya las sabréis y os sonarán, pero por si acaso las voy a repetir. Y entonces, pues un apartado que podríamos llamar de antecedentes. Y luego os voy a hablar de los últimos mecanismos que se han creado desde junio del 2012 en adelante, ¿no? Y ahí un poco me detendré algo más para intentar explicarlos lo mejor posible. Quiero decir que muchas de estas cosas están diseñadas con un lenguaje poco comprensible y además muy etéreo, o sea que hasta que no salga el desarrollo último no nos vamos a enterar bien de cómo van a funcionar, ¿no? Yo a lo que he tenido acceso, que es a lo que tenemos acceso todas en la web del Consejo Europeo o de la Comisión, son los documentos marco, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se va a implementar todo esto? Pues muchas de estas cosas están todavía sin desarrollar. Pero está bien que las conozcamos porque van a salir en prensa en breve, aunque no salgan en grandes columnas, siempre salen ahí en apartados pequeñitos, pero son muy decisivas para la vida y para las políticas que van a tomar los estados a partir de ahora, ¿no? Entonces empezamos con el marco, ¿no? Todas estas cosas que os voy a contar, que se han desarrollado desde junio del 2012 hasta ahora, no son nuevas ni son un desarrollo espontáneo, en plan champiñón, que haya ocurrido ahora, ¿no? Se vienen gestando ya de antes. La Unión Europea tiene estrategias de crecimiento y una muy famosa fue la estrategia de la Europa Global compitiendo en el mundo, que diseñaba cómo debía crecer Europa entre el 2000 y el 2010, ¿no? Y era, claro, una estrategia de crecimiento, porque el tema del crecimiento es muy importante en todas las políticas económicas de la Unión Europea. No lo he dicho al principio, pero yo pertenezco a Ecologistas en Acción y el tema del crecimiento pues lo criticamos mucho, ¿no? Más en un contexto de crisis global, de crisis climática y crisis energética, ¿no? Pero la Unión Europea está empeñada en el crecimiento. De hecho, en todos los documentos que he leído para preparar esta charla, no aparece para nada la palabra sostenibilidad ambiental. Si se habla de sostenibilidad, se habla de sostenibilidad del crecimiento. Tampoco se habla de sostenibilidad social. El tema, o sea, todo esto no aparece, se obvia totalmente en los documentos que tienen que ver con la economía. Cuando la estrategia Europa Global compitiendo en el mundo acabó, porque terminaba en 2010, se redactó otra que se llama Unión Europea 2020, se conoce como UE 2020, que es la estrategia que tienen que seguir los países para crecer a lo largo de este decenio, desde el 2010 hasta el 2020. Esta estrategia dice que su objetivo fundamental es el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que ya pues habrá que ver qué es eso, ¿no?
Pero sus objetivos específicos, para que lo podamos valorar, es conseguir el 75% del empleo de la población activa. Si le damos la vuelta, quiere decir que asume un 25% de paro, que vamos, a mí me parece algo tremendo. 20 millones menos de pobres. O sea, si 20 millones de menos de pobres, ¿cuántos pobres está asumiendo que existen, no? Y dedicar el 3% del Producto Interior Bruto a la investigación y el desarrollo, y que el abandono escolar prematuro baje del 10%, ¿no? O sea, son objetivos que tiene, pero si le damos la vuelta, o sea, está asumiendo un abandono escolar prematuro del 9%. Esto es tremendo, vamos, es verdad que existe, ¿no? Pero no se conoce. En los países de la Unión Europea tienen un abandono escolar prematuro altísimo, España entre ellos, ¿no? Y bueno, pues está bien saber que este es el marco en el que nos tenemos que mover los países de la Unión Europea en los próximos, hasta el 2020, ¿no? ¿Qué instrumentos tiene esta estrategia para conseguir este crecimiento inteligente, sostenible e integrador? Pues sobre todo lo que llama el mercado único fortalecido. O sea, la solución para todos los problemas es conseguir un mercado único de verdad, ¿no? Sobre todo en materia de energía, y esto hay que tenerlo muy presente porque la Unión Europea es deficitaria en cuestiones energéticas, importa el 70% de su energía. Un mercado único en servicios, y aquí hay que estar muy atentos porque es la puerta de las privatizaciones. Las patentes, mucha obsesión con la competitividad en el mundo y cómo vamos a conseguir la competitividad. Hasta el 2010, o sea, la estrategia anterior, la de Europa Global compitiendo en el mundo, hablaba mucho de la calidad de la oferta europea. En la UE 2020 ya no se habla tanto de la calidad, sino que se habla de la competitividad vía salario. Es decir, para ser competitivos hay que flexibilizar el mercado laboral y el salario. Bueno, todo esto nos suena porque en el Estado español ya estamos haciendo los deberes, ¿no? Y luego, pues, crear instrumentos nuevos mercados, por ejemplo, el mercado de emisiones de carbono y todo el tema de la economía verde y economía relacionada con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues también habla mucho de hacer una presión más fuerte para conseguir firmar los tratados de libre comercio que tiene la Unión Europea abiertos ahora mismo, ¿no? La Unión Europea tiene, y la Comisión le dedica muchísimo tiempo a esto, hace mucho hincapié en negociar tratados como la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio está paralizada, no consiguen hacer acuerdos comerciales a nivel global, pues la Unión Europea está muy empeñada en conseguirlos parciales, 2 a 2, ¿no? Entonces, si se lee uno las actas de la Comisión y del Consejo Europeo, se dedica mucho tiempo de las reuniones a discutir cómo deben avanzar los acuerdos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay uno en ciernes con Estados Unidos, que está a punto de firmarse, o bueno, pues se está tratando, con Japón, pero luego también con un montón de economías, pues los países de África y Caribe, con Perú, con el ASEAN, o sea, la parte de Asia, y bueno, pues todo esto es una de las maneras que tiene la Unión Europea de pensar el crecimiento, ¿no? Aparte de esto, a todos nos sonará, pues este es como el marco, ¿no? La estrategia que tiene la Unión Europea, pero a todos nos sonará el Pacto por el Euro Plus, ¿no? Este que fue tan famoso y tan mentado en julio de 2011. Y si lo recordáis así brevemente, tenía 4 pilares. El Pacto por el Euro plantea que la Unión Europea y los países, sobre todo de la zona euro, tienen que conseguir mejorar la competitividad, flexibilizar el mercado laboral, conseguir estabilidad presupuestaria y conseguir estabilidad financiera. ¿Esto qué significa, no? Porque suena así, a mí me suena todo así como todo el rato lo mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir la competitividad según el Pacto por el Euro Plus? Pues bajando los salarios y vinculándolos a la productividad. Es decir, hasta ahora, que ya lo he mencionado antes, una empresa era competitiva porque conseguía mejor tecnología y producir más barato, o porque eran productos de mucha calidad. Ahora se vincula el salario a lo productivo que uno sea, con lo cual la competitividad recae directamente en los trabajadores. No es la empresa la encargada de ser competitiva, sino que tú, si quieres cobrar más, tendrás que producir más, tendrás que hacer más horas extra y todo esto, ¿no?
Se habla también de flexibilizar el mercado laboral. Y aquí, si recordáis, dos cosas que no salieron suficientemente en prensa para lo graves que son. Se hablaba de limitar la negociación colectiva. A partir del Pacto por el Euro Plus, los países tendrían la obligación de limitar todos los convenios colectivos. Las negociaciones serían dentro de cada empresa. Pues no sé si nos podemos imaginar qué supone esto. Para una empresa mediana, los trabajadores nunca tienen tanta fuerza como para exigir unas condiciones laborales justas, ¿no? Las condiciones laborales decentes las hemos conseguido gracias a la lucha unida del movimiento obrero, no así una lucha parcializada en cada una de las empresitas. Pues el Pacto del Euro Plus hacía mucho hincapié en acabar con la negociación colectiva. Y luego una rebaja fiscal para las empresas. O sea que ese era otro de los pilares, ¿no?, de conseguir la flexibilidad y la competitividad bajando los impuestos para las empresas. Además, se hablaba también, que esto yo creo que tiene mucho reflejo en lo que nos está pasando hoy en día, se habla literalmente de rebajar las condiciones laborales de los funcionarios, porque sirven de guía para las condiciones laborales del resto de los trabajadores. Y lo dice así, ¿eh? Entonces, que este ataque que hay a la función pública, independientemente de que mucha parte de la función pública pueda ser revisada y haya que establecer mecanismos de control, que sepamos que viene marcado por la Unión Europea, porque los funcionarios sirven de guía, o sea, marcan las condiciones laborales del resto de los trabajadores. Entonces, si se deterioran las condiciones laborales de los funcionarios, es más fácil deteriorar las condiciones laborales de todos los demás, ¿no? Por ejemplo, la paga extra, ya veremos cuánto le dura al resto de los trabajadores, ¿no? Pues esto ya venía en el Pacto por el Euro Plus, ¿no? También se habla, la tercera de las patas que he mencionado era la estabilidad presupuestaria. ¿Y esto qué es? Reducir el gasto público. Y también lo pone así, no se anda, vamos, que no utiliza eufemismos ni nada. Reducir el gasto público, reformar las pensiones y subir los impuestos indirectos. Y también lo pone así. Esta es un poco el horizonte que tenemos y que estamos cumpliendo a rajatabla, ¿no? Y por último, habla de la estabilidad, conseguir una estabilidad financiera, haciendo test de resistencia bancaria y creando fondos de reestructuración. Es decir, un poco como guiar a la banca. Otras dos cosas que quiero contaros del marco en el que se están desarrollando estas nuevas reformas de la Unión Europea. Ha sonado también el tema del semestre europeo, que no sé si sabéis cómo funciona. O sea, si estoy diciendo cosas que ya sabéis, pues me paráis y me lo decís, ¿eh? El semestre europeo, que también me aparece mencionado en el Pacto por el Euro Plus, pero se había desarrollado ya anteriormente y entró en vigor en 2011, es uno de los ataques mayores a la soberanía de los Estados por parte de la Unión Europea. Porque ¿cómo funciona? Es un mecanismo de supervisión de los presupuestos nacionales. En marzo, la Comisión y el Consejo Europeo elaboran un documento de retos para el año siguiente y orientaciones para las economías. Esto en marzo. En abril, los Estados tienen que presentarle al Consejo Europeo un programa de estabilización o un programa de convergencia, dependiendo si el país pertenece a la zona euro o no. Si pertenece a la zona euro, tiene que hacer un programa de estabilidad para, pues eso, su deuda, su déficit y todo, dejarlo clarito, y presentarlo al Consejo en abril. Y también tiene que presentar el Programa Nacional de Reforma, o sea, qué reformas va a acometer ese país en el año siguiente. Esto se lo pasa al Consejo en abril. Y en julio el Consejo se lo devuelve corregido, para que nos entendamos, ¿no? Le devuelve con recomendaciones y le dice, bueno, tú has recortado aquí las pensiones, pero yo creo que todavía necesitamos recortarlas más. Más adelante os voy a leer voy a hablaros sobre las recomendaciones que nos ha hecho el Consejo al Estado español el año pasado, porque el semestre europeo empieza ahora otra vez, ¿no? Ahora en marzo salen los retos para el año siguiente, en abril tendremos que presentar el programa y nos lo devolverán corregido en julio para que lo podamos incorporar a los presupuestos. Y luego os voy a decir las recomendaciones que nos hicieron en 2012 para que veamos cómo nos influyen, si creéis que les hemos hecho caso o no.
Entonces, esto del semestre europeo es una manera de controlar a qué se dedica el dinero, a qué partidas presupuestarias le hacemos más hincapié, a cuáles menos, qué tipo de legislación laboral, pues todo eso lo controla previamente la Unión Europea. Y por último os comento el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que surgió en marzo de 2012, ¿no? Que entró en vigor, ¿no? Realmente el Tratado de Estabilidad, que se conoce así normalmente, no es un tratado de la Unión Europea, es un acuerdo intergubernamental, porque solo lo aprobaron 25 de los 27 países. El Reino Unido y la República Checa no lo aprobaron. Entonces, esto es un tratado intergubernamental, pero que tienen la obligación de en 5 años conseguir que entre a formar parte de la legislación de la Unión Europea. ¿Por qué os comento esto? Porque yo creo que es una de las vías que tenemos de influencia. O sea, tenemos 5 años, bueno, 4 ya, para parar esto. O sea, a lo mejor nuestra incidencia está en conseguir bloquear que el Tratado de Gobernanza pase a ser de verdad legislación de la Unión Europea. En España no tenemos opción a referéndum, pero sí hay países que la tienen. Irlanda tendrá que hacer un referéndum, Grecia también. Y bueno, pues a lo mejor la ciudadanía europea tenemos que volcarnos en intentar parar que esto llegue a la legislación constitucional, por decirlo de alguna manera, ¿no? La obsesión de este tratado es el equilibrio presupuestario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que conseguir que el déficit estructural, es decir, no el déficit de un año, sino el déficit en general de un país esté por debajo del 0,5%. Esto es poquísimo y especialmente poco teniendo en cuenta cómo funciona la economía capitalista, que funciona siempre comiéndose el futuro, ¿no? Es un déficit muy bajo. Y luego insiste en el límite del endeudamiento en el 60% del Producto Interior Bruto. Y además se implementaba un mecanismo de corrección automático, es decir, como un mecanismo de castigo automático, nada democrático por otro lado, ¿no? Entonces, si un país, por lo que fuera, se detectaba que se estaba incumpliendo estos criterios, automáticamente se le sancionaba, salvo que hubiera una votación en contra de sancionarle con mayoría cualificada. O sea, de hecho, se le sancionan. Y bueno, estas sanciones son bastante significativas, pueden ser un 0,2% del Producto Interior Bruto de un país, que ahora sí dicho es poco, pero si es un país que está teniendo problemas para mantener su economía a flote, pues que encima le retengas el 0,2%, pues es bastante, ¿no? Y esto es lo que ya está en funcionamiento y en lo que se enmarcan las reformas de las que voy a hablar a continuación. No sé si hasta aquí hay algún... Es que yo entiendo que esto es muy pesadito y os veo ahí al sol a todos. Digo, ¿se me van a dormir la mitad? ¿Vamos bien? Bueno, pues para que no os durmáis del todo. Yo tengo una sí, duda. a ver. Acabas de decir que solo no se sancionará en caso que hay una voto en contra. ¿Pero quién vota? En el Consejo Europeo. O sea, los mandatarios, los presidentes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, pues... ¿dónde lo tengo? Aquí. Para que no nos perdamos, porque en esto hay muchísimas siglas, y para que quien está ahí dormidito con el calor no se duerma del todo, si os parece vamos a hacer... Si os parece, si alguien no quiere, pues me lo dice y punto. Os voy a pasar una sopa de letras con las siglas de la Unión Europea que voy a manejar a continuación, ¿vale? Entonces os ponéis ahí de 3 en 3. Quien encuentre una sigla, pues me levanta la mano y me la dice y la explicamos entre todos, ¿vale? Porque si no esto es insufrible. Pero hay que hacerla en grupo porque no tengo copias para todo el mundo. No era yo tan optimista con la asistencia. A ver, ¿quién ha encontrado ya alguna? A ver, ahí, ¿qué habéis encontrado?
encontrado. BCE, el Banco Central Europeo. Esto es fácil, ¿no? TCG, este es del que acabo de hablar, el Tratado de Estabilidad, Gobernanza, Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que es este del que acabo de hablar, que ya está en vigor. Que no es un tratado de la Unión Europea, sino que es legislación intergubernamental. ¿Qué más? ¿Alguien ha encontrado otra? El MEDE, pues del MEDE voy a hablar después más detenidamente, pero como ya va a salir, os lo cuento. El MEDE es el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Y es tristemente famoso porque es el que ha hecho nuestro rescate bancario, ¿vale? Este es muy importante. Para mí, si de aquí saliéramos todos sabiendo bien lo que es el MEDE y teniendo claro que es un fondo monetario a la europea que nos va a condicionar muchísimo las políticas a partir de ahora, con eso me daba por satisfecha. ¿Alguna más que hayáis encontrado? El ABE. Este también es muy importante. El ABE es la Autoridad Bancaria Europea, que tiene la sede en Londres. Esto también es curioso, ¿no? Es una concesión al Reino Unido para que no se desgaje del todo de la Unión Europea. Y se ha creado hace poco, se creó el año pasado. Y bueno, pues vamos a ver que tiene mucho que ver con lo que os voy a comentar ahora de la unión bancaria, ¿no? Porque es el encargado de supervisar de alguna manera las reglas que van a regular a la banca. A ver, ya han salido bastantes. MCP. Son los presupuestos de la Unión Europea. Me sale mecanismo, pero no es mecanismo. Os digo la sigla ahora mismo. Marco es el... Ay, por favor. Marco Financiero Plurianual. Es MFP. Son los presupuestos. Marco Financiero Plurianual. El MUS, otro de los importantes también, que este es nuevo, está todavía en discusión, es el Mecanismo Único de Supervisión para la Banca. Y acaba de salir, ahora mismito se acaba de aprobar que va a estar integrado dentro del Banco Central Europeo, y también lo voy a contar despacito luego, pero es otro de las novedades de la Unión Europea. El Mecanismo Único de Supervisión. El FED es el Fondo de Estabilidad Financiera. Va a dejar de estar vigente dentro de nada, porque es lo que va a ser sustituido por el MEDE, ¿no? El Mecanismo de Estabilidad Financiera. El FED era un fondo para rescatar a los países. Por ejemplo, parte del rescate a Grecia salió del FED, ¿no? Tenía dinero de la Unión Europea y servía para rescatar a los países. Y yo creo que nos falta uno. El BEI no lo he dicho. El TEG sí que lo habíamos dicho. El TEG era el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Y el BEI es el Banco Exterior de Inversiones. Esto es importante también porque es un mecanismo que tiene la Unión Europea para facilitar el acceso al comercio en el exterior, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito de lo que vamos a hablar. Hay muchas más siglas, pero estas son las que no las voy a usar. Yo prefiero decir el nombre entero, pero que salen en prensa y que hay que tenerlas un poquito en la cabeza, ¿no? En el 28 de noviembre del año pasado, o sea, hace 3 meses, se hizo en la Comisión Europea un plan director para la Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica, ¿vale? Los nombres son así rimbombantes, pero esto es lo que me parece a mí que nos va a guiar nuestras economías en los años venideros, ¿no? Y está bien que empiece a sonarnos, porque aunque seguro que no va a ser exactamente como lo han diseñado ahora, sino que tendrá otros desarrollos, y las negociaciones que se llevarán a cabo a partir de ahora lo van a modificar, pero sí que el plan está ya hecho y hay que prestar atención a este plan, ¿no? Este plan director tiene 3 etapas. En una primera etapa a corto plazo, que tienen previsto que se cumpla entre 6 y 18 meses, es decir, estamos ya en esta etapa. En esta etapa
habría que aprobar o habría que implementar, como dicen ellos, que a mí esta palabra no me gusta, pero se usa, implementar el paquete de 6, six-pack, ¿os suena? La maquinilla de afeitar. ¿Suena a maquinilla de afeitar? Pues exactamente, eso es lo que hace, afeitarnos. Pues el six-pack que está ya funcionando es un paquete de 6 regulaciones que tiene como objetivo profundizar la supervisión. Es parecido al semestre europeo, ¿no? ¿Qué cuentas tienes que rendir? ¿En qué momento? ¿Cuánto déficit puedes tener? También de estos 6 a 18 meses hay que aprobar el 2-pack, que también es de maquinilla de afeitar. Pero este es peor todavía. El 2-pack está todavía discutiéndose. El 6-pack ya está funcionando, el 2-pack está discutiéndose todavía porque es bastante delicado. Es profundizar en la supervisión, pero especialmente de los países que se considere que están en alto riesgo. Y son 2 medidas legislativas que están ahí negociándose, y en caso de que se aprueben, si se aprobasen tal y como están propuestas ahora mismo, lo más grave es que tendrían una supervisión ex ante, es decir, antes de que tú lances los presupuestos te lo superviso. Esto es parecido al semestre europeo que hemos comentado antes, pero tienen también una supervisión ex post, es decir, después. Si yo te echo un préstamo, hasta que no me lo hayas devuelto en el 75%, todos los años me tienes que demostrar que estás cumpliendo las medidas y los ajustes que yo te he dicho, ¿no? Entonces, esta es una manera de supervisar rigurosamente la economía de los países un poco díscolos, por decirlo de alguna manera, los países que no estén siguiendo a rajatabla la línea o que estén sufriendo una recesión, y asegurarse que les vas a seguir no solo cuando les concedes el préstamo, sino bastantes años después, ¿no? Y esto se está negociando ahora, y según el Plan Director para la Unión Económica Monetaria Profunda y Auténtica, pues tendrá que estar aprobado para este verano. O sea que vamos a estar bastante pendientes de esto porque es tremendo y nos lo van a aprobar ya mismo. También en esta primera etapa tendrá que aprobarse el MUS, ese que sale ahí, que es el Mecanismo Único de Supervisión. ¿Qué es esto? Pues es el primer paso para la Unión Bancaria, que es uno de los objetivos que tiene la Unión Europea, sobre todo la zona euro a partir de ahora, y consiste en que la supervisión de las entidades bancarias ya no va a estar en manos de los bancos de cada país, o sea, no va a estar en manos del Banco de España, sino que va a estar en manos de esta entidad, del MUS, que a su vez forma parte del Banco Central Europeo. Acaba de aprobarse, que ya ha entrado en funcionamiento, aunque no con toda su capacidad. Por el momento, en 2014 se encargará de supervisar a las entidades más grandes, que son las que tengan activos por valor de más de 30.000 millones de euros. A mí estas cifras se me escapan, pero por las gordas, ¿no? Pues 4 o 5 entidades de cada uno de los países. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de estar supervisadas por la el Banco Central Nacional, va a estar supervisado directamente por el MUS dentro del Banco Central Europeo. Esto es una pérdida de soberanía. O sea, ya no los vigilamos desde cerca, sino que se les vigila desde la Unión Europea. En teoría es para evitar que haya riesgos comparativos, para evitar también que pueda haber corruptelas nacionales, pero en la práctica es que la economía se despega cada vez más de lo local y se dirige desde otras entidades, ¿no? Y en el caso concreto del Banco de España le deja prácticamente sin funciones. Bueno, le conserva una función asesora, ¿no? Porque está por un lado el MUS, así a nivel europeo, pero luego hay unas entidades, los asesores locales, que sería el Banco de España, que sería el encargado como de recopilar primero la información de la banca para pasarse al MUS. No sé si me estoy explicando. Bueno, pues esto ya os digo, desde antes de ayer, se aprobó en febrero y está dentro del plan director y hay que desarrollarlo de aquí al 2014, tiene que quedar bien desarrollado, ¿no? Dime. Tengo un apunte. La supervisión, como veis, se hace solo a los bancos que tienen más de 30.000 millones. Sí, ahora, pero... Primera fase.
Eso lo ha conseguido la señora Merkel porque en Alemania existen muchas cajas de ahorro y solo una tiene más de 30.000 millones de euros. Parece que los problemas con las cajas de ahorro en los bancos solo son en España, pero en Alemania se ha metido mucho dinero en bancos y cajas de ahorro. Casi todas las cajas de ahorro y bancos de Alemania también tienen muchos problemas. Entonces la señora Merkel ha conseguido que no se supervise a gran cantidad de cajas de ahorro de Alemania que tienen problemas y que están recibiendo fondos del Estado, ¿no? Y a ese gran hermano que dices tú, ¿quién le controla? Es que bueno, pues un muy buen apunte. ¿A quién tiene que rendirle cuentas este mecanismo? Pues tiene que presentar un informe anual al Parlamento. Pero, hasta lo que yo he leído y tal y como está desarrollado ahora mismo es informativo, pero no nada más. Y otra cosa, que para los que intentamos crear alternativas también este mecanismo es bastante terrorífico, porque también es el encargado de aprobar nuevos bancos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Fiare, ¿no? Fiare está pensando en hacerse banco. Pues como no se dé prisa, van a tener que decidir si se hace banco o no en el Banco Central Europeo, que no le va a apetecer, vamos, creo yo, igual cambia muchísimo la coyuntura, pero que no creo que le apetezca mucho apostar por una banca ética o por un tipo de banca pública o por otro tipo de iniciativas. Entonces, el MUS va a ser el encargado de decidir qué bancos se crean, cuáles no, qué bancos se cierran, todo eso se da en este mecanismo que ya os digo que forma parte del Banco Central Europeo y que ya está funcionando. Esto a corto plazo, ¿no? Y también a corto plazo tienen que aprobarse, aunque voy a hablar de ellos más tarde, pero lo comento aquí porque ya están los presupuestos de la Unión Europea, este marco financiero plurianual del que hablábamos antes, y tiene que estar en funcionamiento el MED, el Mecanismo de Estabilidad, Europeo de Estabilidad. Estas dos cosas ya están hechas, ¿eh? Las voy a comentar detalladamente más tarde, pero aparecían en el plan director y ya están en vigor. Es decir, que este plan director que os cuento ahora, pues oye, lo estamos cumpliendo. La segunda etapa, a medio plazo, que sería algo que tenemos que desarrollar en la Unión Europea entre los próximos 18 meses a los próximos 5 años, pues tiene también bastante miga, ¿no? Habla de reforzar las políticas económicas y presupuestarias, especialmente fiscales y de empleo. Traducción: más impuestos indirectos, que esto es lo de la fiscalidad, y mayor flexibilidad en el empleo, nuevas reformas laborales. Entonces, esto es un poco lo que se avecina. Y habla de intentar mejorar la capacidad fiscal de la Unión Europea. Empieza a sonar algún tipo de tesoro público europeo, que pueda emitir bonos, que pueda cobrar impuestos, pero esto está por el momento yo no he encontrado un desarrollo claro en ninguna parte, ¿no? Y por último, a largo plazo, es decir, a partir de los 5 años, se pretende que haya un presupuesto autónomo para la zona euro. Esto de la Europa a las dos velocidades parece ya una realidad, o sea, por un lado la zona euro y por el otro el resto. Y se pretende que dentro de 5 años esté la plena unión bancaria y la plena unión fiscal. O sea, tenemos 5 años para intentar que esto vaya de otra forma, porque así vamos mal. Esto os digo que salió en noviembre del 2012 a finales, y a primeros de diciembre los 4 presidentes europeos importantes, el Rompuy, Barroso, Juncker y Draghi, sacaron otro documento que se llama Hacia una auténtica unión económica y monetaria, que es como el plan, hemos hecho el plan director, bueno, pues ahora cómo tendríamos que hacer esto en la Unión Europea, ¿no? Y tienen 3 patas importantes. Por un lado, hay que conseguir un marco financiero integrado, es decir, integrar las finanzas, integrar la banca. Por otro, un marco presupuestario integrado, intentar que los presupuestos vayan a una, por decirlo de alguna manera, y que no haya desviaciones del pacto fiscal. Y por último, un marco integrado de política económica. Dime. No tengo nada, perdona.
qué te refieres? ¿A qué me refiero con integrado? No me refiero yo, se refieren ellos y se refiere a unido, ¿no? El único que está más desarrollado es el bancario, el marco financiero integrado, ¿no? Entonces, os he hablado del MUS, que ya está funcionando, ¿no? El MUS formaría parte, sería como el primer paso del marco financiero integrado. Además estaría la Asociación Bancaria, la Autoridad Bancaria Europea, que es este mecanismo que tiene que vigilar, hacer recomendaciones a la banca europea para que no se desmande, ¿no? Pero yo no sé si esto va a cambiar, pero si entráis en la página de la Autoridad Bancaria Europea, realmente capacidad de legislar por ahora, o de legislar no es la palabra, de obligar, o sea, no es, por el momento no parece vinculante. Lo que hace son recomendaciones. Por ejemplo, la última recomendación que ha hecho a la banca es que tengan cuidado con los derivados del tipo crédito de diferencia, que es uno de estos millones de derivados que existen que la ciudadanía no entendemos, porque se dedican a comprar una opción de a lo mejor dentro de 5 años te puedo vender este papel y cuesta el triple. Bueno, pues ese es el tipo de cosas que está haciendo por el momento, ¿no? Hacer recomendaciones de cuidado con este mecanismo en concreto que parece que es muy volátil y que puede dar muchas pérdidas. Pero yo personalmente no le he visto capacidad vinculante. Pero en el plan director aparece que sí que tiene que llegar a ser vinculante. Ahora mismo no lo es, pero debería llegar a serlo. También está por crear un mecanismo único de resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un banco que quiebra o se prevé que vaya a quebrar, debería haber un mecanismo en toda la Unión Europea que sea el encargado de desmantelarlo, ¿no? Entonces esto ya no se haría en cada estado, sino que sería a nivel de la Unión Europea el encargado de desmantelar este banco. Y habla, que os va a sonar seguro, de que se podría hacer, por ejemplo, en 2 fases, creando una nacionalización intermedia, estilo Bankia, ¿no? Interviniendo el banco, saneándolo y volviéndolo a poner en funcionamiento privado. Y esto pues es una de las posibilidades para el mecanismo único de resolución, que está en proyecto, no está todavía cerrado. Hay una propuesta de la Comisión y se tiene que trabajar sobre esta propuesta. Pero o sea, el trámite acaba de empezar. Sabéis que la Comisión es la encargada en la Unión Europea de lanzar las propuestas, que después se discuten en el Consejo y finalmente se informa al Parlamento que las aprueba. Pero pues este mecanismo de resolución acaba de salir el proyecto, el borrador de la Comisión. ¿Y qué dice? Pues por ejemplo también dice que se pueden hacer bancos buenos y bancos malos. O sea, pues como un poquito como lo de aquí, pero que en lugar de tener la potestad dentro del Estado, sería un mecanismo europeo el encargado de cerrar los bancos que fallaran, ¿no? Y también habría que crear, que no está creado todavía, y que es un tema peliagudo, una garantía de depósitos única a nivel europeo. Es decir, que si un banco falla y no hemos conseguido cerrarlo a tiempo, de que no haya muchas pérdidas, pues tendría que haber un depósito en la Unión Europea que pudiera hacer frente a esos pagos, ¿no? Y tal y como está ahora mismo en el borrador, debería financiarse con el dinero de los propios bancos. O sea, deberían ser los bancos en época de bonanza que pusieran dinero en este fondo de garantía de depósitos para que si cuando quiebre alguno, pues poder devolver los depósitos. Pero vamos, esto os digo que está en borrador y... ¿Qué? ¿Qué? Perdón. No, esto es lo que llaman el régimen de garantía de depósitos. Esto está dentro de la unión financiera, por decirlo de alguna manera. Pero de esta unión financiera solo está funcionando el mecanismo único de supervisión, que se acaba de aprobar, que es lo que hemos dicho del Banco Central Europeo, de los 30.000 millones, y la Autoridad Bancaria Europea. ¿Vale? Lo demás está en proyecto. Y después, esto os decía que era la primera pata, el marco financiero integrado, la unión bancaria o como queramos llamarlo. Y la segunda pata era el marco presupuestario integrado. Es decir, que intentar que todos los presupuestos estatales sigan una línea coherente con la intención de la Unión Europea. Aquí ya tenemos bastante avanzado.
vamos, que ya hay mucha legislación. El six-pack este que comentábamos antes, de supervisión, el two-pack que se va a aprobar, que es el que os decía que podemos supervisar a un país después de, o sea, ex ante y ex post, o sea, hasta que nos haya devuelto toda la deuda. Y luego el marco financiero plurianual, y esto se acaba de aprobar. Y os lo voy a comentar un poquito porque es llamativo, ¿no? A ver si me lo encuentro por aquí. El marco financiero plurianual sería como los presupuestos de la Unión Europea para 6 años. El que se acaba de aprobar después de una ardua negociación es el que va a estar vigente desde el 2014 hasta el 2020. Ha sido digo que es una negociación ardua, se han pasado un año entero discutiéndolo, pero si lo miramos en perspectiva, realmente es muy poco dinero. Para que os hagáis una idea, para 6 años la Unión Europea funciona con un 1% del Producto Interior Bruto de la Unión. O sea, es poquísimo en términos globales, ¿no? Y no llega, está rondándole al billón de euros. Pero, repito, es que es todo el dinero para 6 años de la Unión Europea, ¿no? ¿A qué le dedica este dinero? Bueno, pues tiene 6 rúbricas que le llaman, o sea, 6 como partidas presupuestarias gordas. Una es la de crecimiento sostenible, o sea, el dinero que se va a dedicar a becas Erasmus, a competitividad, a cohesión, la partida grande, ¿no? La de cohesión social, ¿no? Esta partida ha crecido un 1% respecto al marco presupuestario anterior. La segunda partida es la de conservación y gestión de recursos naturales, que así nombrada igual no suena, pero es la que dedica el dinero a la política agraria común, a la PAC, y a la política pesquera. Y esta, sorprendentemente, o sea, siendo 2 temas tan importantes en un momento de crisis climática y crisis ecológica, esta desciende en un 12%. ¿Vale? Esta parece que no es tan importante. Sube mucho, en cambio, la siguiente, que tiene un nombre muy rimbombante, pero que ciudadanía, libertad, seguridad y justicia. Esta sube un 26%, casi un 27%. ¿Y qué hay dentro de esta partida? Pues sobre todo políticas migratorias, es decir, cierre de fronteras, control de migraciones. También está el tema de renovar los sistemas sanitarios de los países miembros. No, pues cada uno no lo desarrolla más, pero yo cuando dicen remodelar los sistemas sanitarios, pues echo a temblar, ¿no? Porque no suele ser una remodelación que nos interese mucho, ¿no? También sube un poquito, un 3%, la partida dedicada a la Unión Europea como actor mundial, o sea, para presionar y comercio internacional, y sube también un 8% el tema de la administración. Bueno, pues en resumen es un presupuesto menor que el anterior, pero la rebaja gorda es en el tema de la conservación y la gestión de recursos naturales, ¿no? Para que lo sepamos, esto se acaba de aprobar y habrá que vigilar un poquito cómo se desarrolla, ¿no? Y lo que os comentaba del tema de salud, por si a alguien le interesa mirarlo, hay un programa que se llama Salud para el Crecimiento, y este es el programa que os digo que habla de la importancia del sistema privado y del tercer sector para completar la oferta sanitaria, ¿no? O sea que, bueno, pues que habrá que apoyar mucho a la marea blanca porque esto viene de arriba también. ¿Cuál es el tercer sector? Pues el tercer sector es un poco la iniciativa privada, pero de la pequeña empresa. O sea, que me forme yo para cuidar a las abuelas y abuelos de mi zona, ¿no? O sea, es iniciativa privada, pero en lugar de empresas grandes, pues más de los emprendedores estos que hablan ahora. Pues dentro de la Comisión Europea hay un apartado de salud, pero luego si quieres te digo más despacito cómo lo he encontrado yo, ¿vale? Y luego otra novedad que os quiero comentar dentro del marco financiero plurianual
es que, o sea, esto que os he comentado es la partida de gastos, pero en el marco financiero plurianual también tiene una partida de ingresos. Entonces, ¿de dónde se va a conseguir el dinero? Y la novedad aquí es que ya incluye que van a conseguir financiación a través de la tasa de transacciones financieras, el ITF, que llevamos mucho tiempo pidiendo los movimientos sociales, ¿no? Y según este plan ya va a entrar en vigor. Os comento, ha entrado ya en vigor, o sea, se ha aprobado como el borrador del ITF, no para todos los países de la Unión Europea, ni siquiera para todos los de la zona euro, solo hay 11 países que han dicho que lo van a poner en vigor. Y dista bastante de lo que nos hubiera gustado a los movimientos sociales. Por el momento han pensado en dos tasas, o sea, dos impuestos a las transacciones financieras, a la especulación, por decirlo de alguna manera. Se va a tasar con un 0,1% el intercambio de acciones y de obligaciones, es decir, como el mercado primario, y con un 0,01% el mercado de derivados. Y además con muchas restricciones. Todavía está en borrador, ya os digo que solo se han adherido 11 países en una cooperación reforzada. Entre esos 11 países está España, pero no se ha acabado de regular. Y desde luego, yo no sé si aquí hay alguien de ATAC que lo sepa comentar un poco mejor, pero es bastante distinto a lo que, tal y como está planteado, a lo que nos hubiera gustado, ¿no? O sea, que desde los movimientos sociales pedimos algo que frene la especulación, y esto realmente es un mecanismo de recaudación, pero muy tímido, intentando dar pasos hacia un mercado financiero, ¿no? O sea, como único, no tanto una manera de frenar la especulación. Lo que se busca con el ITF es... Lo que se busca con el ITF es redistribuir las ganancias que ellos tienen con estas mamandurrias, que realmente es eso, ¿no? Lo que hace la Unión Europea es gravar esas mamandurrias. Con un 0, y además... 0,01 en los derivados. Exactamente, con un 0,01, o sea que es que encima es irrisorio. Pero bueno, es que, aunque fuera más, no es ese el objetivo que se pide con la tasa financiera. Lo que se pide a la tasa financiera es la redistribución de ese impuesto, y ahí no lo contempla. Ese es el principal tema que tenemos los de ATAC. Yo creo que con esto ya es suficiente. Bueno, pues eso. Y si alguien tiene mucha curiosidad, ¿quién ha firmado esto? O sea, ¿quién va a estar dentro de esta cooperación reforzada que se decidió el 14 de febrero? Que os digo, es una propuesta de directiva. Todo esto que os estoy contando, pues igual dentro de 3 meses lo volvéis a leer y decís, pero a mí aquello que me contó esta chica en el retiro no tiene nada que ver con... Bueno, es que esto es una propuesta de directiva. De aquí a que salga la directiva ya veremos cómo queda, ¿eh? Que a lo mejor nos quejamos del 0,1% y el 0,01, y a lo mejor es incluso menos, ¿no? De aquí a que se apruebe. Pero por ahora están adheridos a esta propuesta de directiva Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Eslovenia, Portugal, Grecia, Eslovaquia, Italia, Estonia y España. Y el resto no. Por supuesto, ahí va a haber habrá que estar pendientes del tema de cómo se lo va a tomar la City de Londres y cómo van a conseguir porque algunas transacciones van a estar grabadas si son en bolsas de estos países, pero en cambio si son en Londres no. Bueno, pues todo va a ser un poco jaleoso y ya veremos qué consecuencias puede tener. Entonces, recopilando, hemos hablado del marco financiero integrado, es decir, de esa famosa unión bancaria. Hemos hablado del marco presupuestario integrado, es decir, que los presupuestos nacionales van a tener que ir en una línea con esta supervisión del semestre europeo, el six-pack, el two-pack y todo esto. Y el marco plurianual, financiero plurianual de la Unión Europea. Y nos queda hablar brevemente de la tercera pata de este plan para la unión verdadera, que es el marco integrado de política económica, que es la parte que menos desarrollada está en el documento y que habla de que hay que completar el mercado único. ¿Cómo? Haciendo un mercado único laboral. Hasta ahora, pues un ciudadano de la Unión Europea se puede ir a trabajar a cualquier otro país, pero hacen hincapié en lo del mercado único laboral. No dice cómo, pero yo me temo que es un poco como, pues vamos a rebajar los salarios y que los cerebros
españoles vayan todos a Alemania. O sea que esto no lo sé, no sé cómo lo van a desarrollar, la verdad. También habla de un mercado único de bienes y un mercado único de servicios. Yo cuando dice mercado único de servicios, yo igual soy mal pensada, pero siempre hago la traducción de privatización de servicios. A lo mejor no es eso, porque lo que pone es mercado único de bienes y de servicios. Y luego hace mucho hincapié en el comercio mundial. Este documento que os digo, que es del 5 de diciembre del año pasado, ¿no? Y que en esto nos movemos. Dime. ¿En qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? No, este documento no habla todavía, perdón, este documento no habla de porcentajes económicos ni nada, y está fuera de, por el momento no habla nada ni siquiera de su vinculación a los presupuestos hasta el marco financiero plurianual, no dice nada de eso. No es un borrador, es como un plan de trabajo, ¿no? Pero está sin concretar, aunque ya os digo que la primera parte, la primera etapa la estamos cumpliendo a rajatabla. Y bueno, pues ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Por favor, acercaros. Sí, o fuerte, ¿no? Sí, no, se le oye bien, se le oye bien. Si no, no oye el resto. No, al revés. Hola. Vamos a ver, has hablado de proceso de integración bancaria, ¿no? Yo tengo una duda que probablemente la tenéis pues muy resuelta, la mayoría, que es el papel que cumple exactamente el Banco Central Europeo, ¿no? Porque sabemos que el Banco Central Europeo no funciona como tal, como por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos y tal, ¿no? Tiene unas limitaciones en sus propios planteamientos de partida, ¿no? Entonces a mí me gustaría que desarrollaras un poquito eso, porque yo creo que es un punto de partida que limita de una manera estructural el resto del proceso, ¿no? Y me parece que es muy importante, igual lo has aclarado, pero vale. Bueno, pues antes de pasar a lo siguiente, contesto un poco a la pregunta. Tiene razón el compañero que no, el Banco Central Europeo no funciona como concebimos que debería funcionar un banco central, regulando el tema de la emisión de dinero. El Banco Central Europeo tiene como objetivo regular la posible inflación y controlarla. Y una de las pegas fundamentales que se le achaca al Banco Central Europeo es que no presta directamente a los estados. Y eso no se soluciona con el mercado único bancario. No hablan de eso. El Banco Central Europeo, pero ya lo sabéis, presta a la banca privada a un interés entre el 1 y el 1,5%, ahora mismo es el 1%, y ha bajado el 0,75%. Y luego la banca privada es la encargada de prestarle a los estados, ¿no? Pues al 5, al 7, la media es un 5%. Ahí hay un negocio bancario increíble, y entonces esta es una de los primeros problemas, que no es un banco central que pueda emitir dinero para sus propios estados. Y luego además de no poder prestar directamente a los estados, se está negando constantemente a emitir eurobonos. Es decir, que la deuda soberana, la deuda de los países, en lugar de asumirla cada país, que la pudiéramos asumir como Unión Europea, que eso nos haría más fuertes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta es una de los reclamos que se le hace. Y sobre esto sí que hay algo escrito, y sí que se habla de, a lo mejor a medio plazo, no en estos 5 años, sino más adelante, poder llegar a emitirlos. Pero no especifica, en lo que yo he leído, que a lo mejor hay algún documento que lo especifique mejor y a mí se me ha escapado, pero en lo que yo he leído no especifica quién iba a emitir estos eurobonos, eurobills les llama. Y los eurobills en principio debería emitirlos el Banco Central Europeo, pero no está desarrollado. O yo no lo he visto, Si alguien lo conoce, a lo mejor por ahí lo conocéis más. Pero bueno, independientemente de que desde Ecologistas en Acción estemos muy en contra de cómo se está montando la Unión Europea, desde luego no funciona ni siquiera para proteger a los estados en el capitalismo actual.
porque nos tiene muy desabastecidos. Entonces, esto sería la pata monetaria del Banco Central Europeo. Esto ya venía funcionando y esto no se ha tocado. Lo que se ha añadido ahora es la pata de supervisión. O sea, los bancos centrales en los países normalmente tenían las dos vertientes, ¿no? Se encargaban de la política monetaria y se encargaban de la supervisión de los bancos. El Banco Central Europeo había asumido o había absorbido la capacidad de creación de moneda y había dejado a los estados, a los bancos centrales estatales, sin la capacidad de producir moneda, sin la capacidad de controlar el tipo de interés, por ejemplo. Pero esto ya es de antes. Lo nuevo que se ha generado ahora en esta idea de conseguir una unión bancaria es que el Banco Central Europeo también asume la parte de control bancario, de supervisión de la banca. Es lo que decíamos antes, el Banco de España se queda un poco como una entidad consultiva a la que recogerá la información de los bancos de capital español para volcársela al Banco Central Europeo, ¿no? Pero bueno, esto está en desarrollo, que es lo que hemos comentado antes, que se está negociando y que por el momento solo va a supervisar a las entidades grandes, a las de más de 30.000 millones. ¿Alguna pregunta más? ¿Pero tú vas a seguir? Sí. No, bueno, si alguien la quiere ahora, es que es mucha información, ¿eh? Igual si tenemos... o sea, a mí no me importa que paremos un poquito, porque si no es un poco lioso. Es que bastante... Eso es que es muy denso. No es nada fácil de entender. Hay que hacerlo con un papel delante. Está hecho para eso. No, sí, yo creo que ahí el compañero tiene razón. Está hecho también, yo creo que hay una parte importante de intencionalidad en esto de que sea todo tan oscuro, tan entrevesado. Bueno, pues si no hay más preguntas por aquí, yo quiero explicaros otras dos cosas, ¿no? Quiero explicar más despacito el mecanismo europeo de estabilidad, el MEDE, porque tiene mucho que ver con la deuda y bueno, pues yo formo parte también de la plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda y una de nuestras funciones es explicar todos estos mecanismos que tienen que ver con el endeudamiento. Y luego quiero contaros un poco cómo esto ataca a la soberanía de los países. Estos son los dos puntos que me quedan. Si no hay... pues seguimos. Entonces, para explicaros el MEDE, ¿recordáis que os he dado una hojita? Pues por el otro lado viene un crucigrama. Y entonces os lo voy a explicar para que no sea tan... Como no hay hojas para todos, intentamos hacerlo. Vamos a intentar hacerlo más o menos todos juntos para que no nos perdamos, ¿no? El 1, que es la palabra larga de abajo, dice el capital máximo suscrito en euros, y son 3 palabras. O sea, ¿cuánto capital creéis que tiene el mecanismo europeo de estabilidad? A mí 3 palabras me salen, pero no quiero decirlas. Ni puta idea. Muy cortito queda, ¿no? NPI. Sí, Aurora dice bien, dice, yo sé que era poco. Bueno, no es para... Ahora os lo digo y dices, madre mía, qué barbaridad, pero luego os voy a poner las referencias y ya veréis que no es tanto. El capital máximo suscrito en euros son 700.000 millones de euros. Que es el 1, ¿no? 700.000 millones. Esto es como todo el dinero que puede llegar a tener el MEDE ahora mismo. Vamos a ponerlo en relación a algo, ¿no? La deuda pública española acaba de alcanzar el billón. O sea que con todo el dinero del MEDE no se cubre la deuda pública española. Ni hablar de la deuda privada, que es 3 veces más. O sea, es un poco menos, o sea, esta cantidad es un poco menos que el PIB español. De estos 700.000 millones, solo se pueden prestar de golpe a un país 500.000. ¿Vale? Para que lo veamos, no sirve para rescatar a Italia, a España y a España a la vez. O sea, no serviría para rescatar a Italia y a España a la vez. Pero sí sirve para imponer condiciones. Porque si te hacen un préstamo, tienes que suscribir una serie de condicionalidades. Y otra cosa importante es que es una cantidad revisable. Ahora mismo es esa, pero obligatoriamente se va a revisar dentro de 5 años y se puede revisar antes si así lo decidiera alguna autoridad, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor ahora es así de poco, pero dentro de un tiempo va a ser mucho más, no lo sabemos, ¿no? Está abierta la puerta para que sea mucho más.
¿Cómo se pone este dinero? Pues lo ponen los estados que forman parte del MEDE, que son los estados todos los estados de la Unión Europea y especialmente de los de la zona euro, que está creado para conseguir la estabilidad del euro. ¿Vale? Esto es lo importante. No está para las personas, no está para proteger el sistema educativo, no, está creado para proteger el euro, evitar que se estabilice. Dime, ¿tenías una pregunta? Ah, no. Sí, oye. Lo dices ahora, es que ponen, eso es lo que pueden prestar, pero los estados ponen como mucho menos, ahora voy. Ahora hay otra. A ver, vamos a la 5, por ejemplo. 5 horizontal, que dice número de países miembros del MEDE. Y tanto, no, son menos, no son todos, no son todos los de la Unión. En el MEDE están 17 países. 17, que yo los voy a decir. La zona euro, sí. Se pueden adherir, o sea, sí que especifica que otros países se pueden llegar a adherir. Pero ahora mismo está creado, como os decía, para proteger al euro, entonces tiene todo el sentido del mundo que los que están dentro sean los países del euro. Oye, dime. ¿Cómo se articula o lo vas a explicar? Sí, no te preocupes, yo lo explico. No, pero no os preocupéis, yo le he dicho que puede pararme y está haciéndolo. Sí, ahora recopilamos todo. Y además te lo voy a decir rápido. Vamos al 6. Uno de los instrumentos de asistencia financiera previstos servirá para intervenir en este mercado. Y os explico. El MEDE tiene previsto 5 mecanismos para intervenir en los países. Uno que llama un mecanismo precautorio, que esto es, si si la Comisión Europea o el Consejo Europeo ve que un país, sin haberlo pedido, está temblando, de manera precautoria, o sea, como precaución, puede intervenirle. Este es uno de los mecanismos que tiene previstos. Segundo, puede prestar a países que lo soliciten, ¿no? Esto es lo lógico, un país lo solicita y le puede prestar. Luego, tiene un mecanismo para intervenir en mercados de un tipo y otro mecanismo para intervenir en mercados de otro, que es el que os pregunto. A ver, ¿cuál sería? Más fácil. Empieza por ese. Mercado, Aurora. ¿En qué mercados qué mercados hay? A ver, porque el primario y el secundario. Pues el MEDE puede prestar para intervenir, puede intervenir, directamente en el mercado primario, es decir, comprando deuda al Estado francés, y en el secundario, es decir, comprando derivados de deuda. Esto es muy importante porque, si sabéis, el tema de la prima de riesgo está famosa, donde sube la prima de riesgo es en el mercado secundario, que luego arrastra al mercado primario, pero está creado el MEDE para poder intervenir también en el mercado secundario, para poder frenar, entre comillas, la especulación. Y el quinto mecanismo os lo cuento luego cuando salga, ¿vale? Pero hay 5 mecanismos de intervención. El 8, que es muy fácil, no los paga el personal del MEDE. Empieza por I, venga. A ver, impuestos. Esto es una anecdotilla, no es ni mucho menos lo más importante del MEDE. Lo gordo es lo otro. Pero el MEDE establece que su personal estará libre de impuestos en los países, sino que le pagará un impuesto que revertirá en el propio MEDE, ¿no? O sea, le pagarán el salario y de ahí deducirán una parte que va para el MEDE, pero no va ni para el Estado francés, ni para el belga, ni para nadie más. La gente del MEDE no paga impuestos. Ni personal ni inmuebles tampoco. No, en los inmuebles tampoco. Es más, luego hay otra de esto, de los inmuebles, ¿qué pasa con ellos? El 9, que también empieza por I, venga. La tienen todas las actividades y todo el personal del MEDE. Inmunidad. Esto es también, para mí sería la anécdota también, lo gordo es lo que va a salir luego de las condiciones, pero esto que decían los latinos de excusatio non petita culpa manifesta. O sea, si ya en el tratado fundacional te pones que voy a ser inmune y no me puedes encarcelar,
¿Qué estás pensando hacer? Porque los demás, vamos, yo no sé, los médicos no firman, no, yo si mato a un paciente no voy a ir a la cárcel, no, los profesores tampoco ponemos en ningún lado, no, si pego a un alumno, no, pues estos ya se están curando en salud y todo el personal y todos los directivos tienen inmunidad. ¿Y esto no es lo más grave? No, esto no es lo más... O sea, sí, lo más grave debe ser lo que está empezando a hacer. Pero bueno, para mí lo gordo para mí, que luego esto es opinable y lo podemos debatir, lo gordo del MEDE viene luego. El 10. Plazo máximo para que un país satisfaga la demanda de capital exigible. Y entonces esto lo explico primero. Que tiene que ver con lo que ha mencionado antes la compañera. Hemos dicho que el MEDE tiene 700.000 millones... pero no los tiene realmente. Realmente ahora tiene 80.000, que es lo que se le llama el capital desembolsado. O sea, los países, siguiendo unos porcentajes que tiene establecido el MEDE, que tienen que ver con la población, pues desembolsan un dinero para el MEDE. Esto ya está desembolsado, son 80.000. Entonces ahora alguien preguntará, pero si nos han prestado 100.000... Bueno, es que no nos lo prestan de golpe, lo prestan en tramos. Entonces hacen este juego de te puedo prestar 100.000 sin dártelos, pero solo tengo 80.000. No sé. Bueno, acabo de explicarlo y luego, si queréis, me hacéis preguntas. El resto es capital que tú tienes comprometido, que es a lo que se le llama el capital exigible. ¿Vale? Entonces, el MEDE tiene 80.000, pero se le puede exigir a un país que desembolse el resto si lo necesitan. Y lo que os pregunto en el crucigrama es cuánto tiempo, o sea, en qué plazo tiene que desembolsarlo el país. 15 días o poco más. Un poco menos. Menos. 7 días. ¿Vale? O sea, si te lo piden, en 7 días lo tienes que desembolsar. Y esto, pues que hombre, no estamos hablando de tantísimo dinero, pero lo tienes que conseguir como sea, en el mercado que sea, en 7 días. Esto puede y al precio que sea, con el interés que sea. Sí, pero es verdad que después dice, ¿y si no te partimos las piernas? Sí, podría ser. Bueno, y la 11, os la acabo de decir de alguna manera. Hemos dicho del capital máximo, 80.000 millones son desembolsados y los otros son exigibles. Muy bien. Y luego, vamos con las verticales. La 2 dice, uno de los instrumentos de asistencia financiera previstos servirá para recapitalizarlas con cargo a los estados. Os he dicho antes que tenían 5 instrumentos previstos. El de precaución, el de préstamo a los estados, para intervenir en el mercado primario, para intervenir en el mercado secundario, y he dicho que me guardaba el quinto para cuando saliera. Para recapitalizarlas... Empieza por E y son 2 palabras, una por E y otra por F. Entidades financieras. Entidades financieras. Esto es el mecanismo, el instrumento que hemos utilizado en el Estado español. Es un préstamo destinado a la banca, a inyectar liquidez en la banca, pero con cargo al Estado. ¿Vale? O sea, se lo dan al Estado y el Estado no lo puede usar para lo que dé la gana, lo usa para recapitalizar la banca. Yo he leído como 11, pasa a mí. Un apunte sobre el préstamo para recapitalizar la banca en el Estado español. Recordáis que son 100.000 millones, pero no se dan de golpe, se dan en 4 tramos. Acaban de dar el segundo tramo, que es de 1.800 y pico millones. O sea, realmente han dado muy poco todavía, falta muchísimo por llegar. Pero la contrapartida es que tienes ya que suscribir las condiciones. No, por eso os digo que se da la circunstancia de que solo tienen 80.000 millones, pero ya nos han prestado 100. No, nos han dicho que nos los van a dar cuando cumplamos una serie de condiciones. ¿Vale? Entonces estamos en el segundo tramo. Y bueno, pues ahí vamos. Antes lo apuntaba el compañero, el 3. Dice, los estados generarán mecanismos para que, en caso de haberlos pagado, les sean devueltos. A ver, dilo. Los impuestos indirectos, o sea, los edificios del MEDE. O sea, si el MEDE viene a España y se compra un edificio y compra un paquete de folios y paga impuestos indirectos, el Estado español se los tiene que devolver. ¿Vale? No vaya a ser que nos hagan alguna contribución de algún tipo.
No, se le devuelven los impuestos indirectos, es decir, que no pagan impuestos ni el personal ni sus edificios, pero ni siquiera los indirectos. Para mí, la parte gorda del MEDE es la 4. Dice, la tienen todas las asistencias financieras que otorga el MEDE. Condicionalidad. Para mí lo gordo, porque tiene mucho que ver con lo que ya hemos aprendido de las experiencias en América Latina, en Asia y en África, son las condicionalidades. O sea, cualquier intervención del MEDE en un Estado de los 17 miembros del MEDE conlleva unas condiciones y que son de ajuste estructural, de reducción de los presupuestos públicos, de privatizaciones, bueno, estos planes de austeridad que nos están imponiendo, ¿no? Que no tienen como objeto ahorrar y ser más sostenibles o redistribuir la riqueza, sino que tienen como objeto hacer sostenible el pago del endeudamiento, ¿no? Bueno, luego ahí el 7, la sede principal del MEDE, vamos a hacer las 7 y la 12 juntas, o sea, dónde tiene la sede principal y dónde tiene la sede de enlace. Luxemburgo y Bruselas. Muy bien, en Luxemburgo la principal, ahí como en el microparaíso fiscal que tiene la Unión Europea dentro, y en Bruselas pues la pata política. Una curiosidad, el 13, el número de personas que trabajaban para el MEDE el día de su primera reunión, que esto me sirve para contaros que la primera reunión fue el 8 de octubre, no me sirve para otra cosa, pero bueno, por curiosidad, ¿cuántas personas creéis que trabajaban? No muchas, 60, ¿vale? 60 personas ya trabajaban para el MEDE ese día y bueno, pues es una curiosidad como otra cualquiera. El 14 sí que me interesa. El tercer país con mayor número de acciones o votos en el MEDE. Italia. Muy bien, porque esto me sirve para contaros cómo funciona. A ver si os suena a algo, si se os parece a algún otro mecanismo. Funciona por voto en mayorías. Lo que pasa que cada país tiene un voto según las acciones que tenga suscritas. Es decir, según cuánto dinero haya puesto en el MEDE. ¿Os suena algo? ¿Hay algún otro organismo al Fondo Monetario? O sea, funciona exactamente igual que el Fondo Monetario. A mayor número de acciones, pues mayor capacidad de votos. No es nada democrático. Y además, con el voto de Alemania, que es el que más acciones tiene, y Francia, que es el segundo que más acciones tiene, juntos ya tienen veto. O sea, ya no... Cualquier cosa a la que se pongan Alemania y Francia a la vez, pues no sale adelante. O al revés, cualquier cosa que propongan sale adelante. España es el quinto. Así que, bueno, pues ahí estamos. Luego, la 15 la habéis hecho antes en la sopa de letras. Muy fácil. La institución a la que va a sustituir el MEDE. Ahora mismo están funcionando las dos. Pero el MEDE, a finales de este año, tiene que haber sustituido y haber hecho desaparecer el FEF, el Fondo de Estabilidad Financiera. Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Y luego la 16, muy facilita, una de las instituciones asesoras privilegiadas, que la acabamos de nombrar, que se parece mucho, el Fondo Monetario. ¿Por qué os pongo esto? Aparte, por curiosidad, porque en el Tratado de Fundación del MEDE dice que el MEDE será el primer prestamista para cualquiera de los países miembros, siempre que lo permita el Fondo Monetario. O sea que realmente, aparte de ser un Fondo Monetario a la europea, está supeditado al Fondo Monetario Internacional. Esto es muy curioso porque los movimientos sociales ya habíamos conseguido desprestigiar al Fondo Monetario y al Banco Mundial lo suficiente, pero desde la crisis otra vez están cobrando un protagonismo espantoso, sobre todo una vez que ya sabemos lo desastroso que es para las poblaciones, ¿no? Tenemos toda la experiencia de América Latina y de África y de Asia con la década perdida de las intervenciones del Fondo Monetario. Pues estamos creando un mecanismo igual y además supeditado al Fondo Monetario. Y digo que el Fondo Monetario es uno de los asesores privilegiados que estará invitado a todas las reuniones, pero también hay otro, que es el Banco Central Europeo, que también está invitado a todas las reuniones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es bastante claro que el MEDE no está hecho para acabar con el problema del endeudamiento, sino para que no suponga un problema para el euro, ni suponga un problema para las grandes élites de la Unión Europea. Voy a resumir, porque así dicho igual es entretenido, pero a lo mejor se pierde un poco la estructura.
Es un mecanismo que se ha creado recientemente, se nombraba en el Pacto por el Euro, pero ha entrado en vigor a finales del 2012, no, a mediados del 2012, y entrará en vigor pleno en verano, sustituyendo al FED. ¿Para qué sirve? Para estabilizar el euro. Tiene los 5 mecanismos que os he dicho de intervención. Está en discusión, o sea, lo repito, pues para precaución, para hacer préstamos a estados que lo pidan, intervenir en el mercado primario, en el secundario y refinanciar a la banca con cargo a los estados. Se está discutiendo intentar que se pueda refinanciar a la banca sin pasar por los estados, ¿vale? Que esto sería lo ideal, ¿no? Si un banco cae, pues que apande con sus pérdidas, pero se discute. Ahora mismo lo que hay firmado es que se prestará a la banca a través de los estados y los estados tendrán que aceptar las condiciones. Y bueno, pues es un poco así como funciona. ¿Quién toma las decisiones en el MEDE? Pues hay un consejo rector, por llamarlo de alguna manera, que está formado por el personal de finanzas que decidan los estados, normalmente los ministros de Economía o de Hacienda, ¿vale? Entonces, pues ya nos podemos imaginar qué tipo de decisiones pueden llegar a tomar. Ese es como el Consejo Gobernador. Y luego tiene personal en el Consejo de Administración, que serán los encargados de hacer las propuestas técnicas. ¿Hasta aquí alguna...? Sí, ¿vale? Dos apuntes más sobre el MEDE. La condicionalidad que impone el MEDE, que ya lo dice 2 o 3 veces en el propio papel, que serán exhaustivas de medidas de ajuste macroeconómico y todo esto, serán diseñadas y supervisadas en su aplicación por el propio MEDE, por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, o sea, la Troika, ¿vale? Y va a estar vigilando constantemente, y la supervisión será mucho mayor, será como la que comentó antes, después y mientras, ¿no? Estas visitas de los hombres de negro. Eso es importante saberlo, ¿no? Que lo que se hace es reforzar de manera normativa el que nos van a vigilar, nos la van a meter doblar y tenemos que cumplir todo. Y otra cosa, en los 700.000 millones de euros estos y las posibles ampliaciones, en principio el principal accionista son los diferentes países, ¿no? Pero se permite que entren entidades financieras privadas, con lo cual se está creando un mecanismo, se supone, público para rescatar países y para fomentar y vigilar la estabilidad financiera de los países, en los cuales posiblemente se va a meter también a la banca privada. Con lo cual esto puede llevar a un desaguisado que no vea, porque si la banca privada mete dinero, la banca privada va a tener poder de decisión sobre las condiciones que se van a imponer a los países y la banca privada va a controlar que los países cumplen. O sea, fijaros que por medio de este mecanismo, si ya se está en manos de la banca privada, porque bueno, el Banco Central Europeo obviamente responde a sus intereses, no a lo de los pueblos, pero es que ya se va a institucionalizar y normalizar esto. Es decir, los bancos privados nos van a poder poner condiciones y vigilar para que las cumplamos. Y bueno, eran 2 puntos. Bueno, pues muchas gracias a Charlie, porque es verdad que esto es importante también, ¿no? Esto se abre la puerta a que la financiación pueda ser privada, que de alguna manera en el Fondo Monetario pues Internacional ya es así, o sea, tiene, ¿no? La diferencia con el Fondo Monetario Internacional es que el MEDE solo está pensado por el momento para estas 5 cosas que os he dicho. ¿Qué? Que se acopla. Ah, que se acopla, perdón. No puede hacer préstamos, que sí, el Fondo Monetario sí que hace préstamos para proyectos y para empresas, ¿no? Pero por el momento esto no es así. Ahora se acopla más. Ahora sí que está al revés el... ¿Así es para abajo? ¿Ahora? ¿O así estoy subiendo? Para abajo, vale. ¿Así? Sí. Vale. Pues hasta aquí os estoy contando las medidas nuevas que hay a nivel económico. Me queda hablar de cómo afecta todo esto a la soberanía de los pueblos con el ejemplo de la revisión de los presupuestos, bueno, de los planes españoles del año pasado. ¿Hay alguna duda hasta aquí o algún comentario?
¿Estáis abrumados ya? A ver, venga. A ver. ¿Crees que esto tiene alguna forma de pararlo el pueblo español? Uy, esta la voy a dejar para luego para el coloquio entre todos, porque... Vale, pero luego házmela. Porque, luego haznosla, porque yo no voy a tener la respuesta. Vamos a tenerla entre todas. Bueno, pues todo esto que os he contado, aparte de un lío, de un montón de siglas y todo esto, en el fondo lo gordo es que es una pérdida de soberanía, o sea, las decisiones cada vez se toman más lejos y cada vez tenemos menos control sobre ellas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, así resumidamente, también me parece que nos da la impresión de que todo cambia muy rápido, ¿no? De pronto nos aprueban el six-pack y ya no lo entendemos y esto es rapidísimo. Pero no hay que perder la perspectiva de que tienen un plan director. O sea, no es tan rápido como nos parece. Está orquestado, ¿no? Lleva un tiempo. Tenemos una estrategia para 10 años. Pero es que en el plan director hablan de aquí a 18 meses, de 18 meses a 5 años y de 5 años en adelante. Y a lo mejor están hablando hasta el 2025. O sea, que tenemos ahí... O sea, no es todo que se les ocurra. Y entonces muchas veces nos dicen, es por la crisis, ¿no? No, pues la crisis no, que esto ya venía en la estrategia de Europa global compitiendo en el mundo, ¿no? La anterior. ¿Y me estás diciendo que me haces una reforma laboral por la crisis? No, perdona, esto ya estaba marcado desde la Unión Europea. Entonces, yo creo que es importante no perder esta perspectiva. No son cosas que salen como champiñones por cosas coyunturales, por cuestiones coyunturales, sino que responden a un plan y que, vamos, que no dan puntadas sin hilo, si me permitís la expresión, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, que no es algo casual, ¿no? Y por último también quiero decir, antes de hablar del ejemplo concreto de cómo nos revisaron el programa español, que si os fijáis no son cosas que vayan encaminadas a solucionar la crisis para las personas. O sea, no se habla de vamos a reflotar servicios públicos o vamos a crear más empleo. No, son todo medidas encaminadas a proteger la unidad del euro. O sea, es hacer la Unión Europea para la economía financiera y no para la idea esta de economía como la distribución de lo de todos, el cuidado de lo común, no. O sea, es otra idea de economía que no es la que manejamos en los movimientos sociales, ¿no? Entonces estas son las tres ideas que creo yo que se pueden resumir de todas estas pequeñas medidas que ya se han aprobado o se van a aprobar. Pero vamos, la más grave es lo de la pérdida de soberanía. Y bueno, os cuento un poco cómo se hizo lo del semestre europeo, esto que os conté al principio, ¿no? Esta supervisión, pero el año pasado para los presupuestos del Estado español, ¿no? En marzo de 2012 el Consejo Europeo sacó sus recomendaciones, ¿no? Y en abril, recordáis que fue muy sonado porque Rajoy estaba esperando a que pasaran las elecciones andaluzas. Tenía de margen abril, porque el semestre europeo dice que lo tienes que presentar en abril, ¿vale? Pues lo presentó el 30 de abril, pero lo presentó en plazo. O sea, que queda este tira y afloja de no, es muy fuerte frente a Europa. No, mira, lo presentó en plazo. Pero bueno. Y entonces en abril, el 30 de abril del 2012, España sometió, y además usan esta palabra en los documentos, submit, o sea, y survive, o sea, sometió a revisión el programa de estabilidad, que es un programa trianual para el 2012, del 2012 al 2015, y el programa de la reforma nacional, que es un poco el antecedente de los presupuestos. Y la Comisión concluye que España tiene que afrontar urgentemente los desequilibrios, ¿vale? Entonces, el documento, que si alguien quiere echarle un vistazo lo tengo por aquí, primero repasa las reformas que ha hecho el Estado español. Y entonces empieza, reforma de las pensiones, muy bien, pero no es del todo suficiente. Reforma de los impuestos, está prevista, sí, pero todavía tenéis más margen para los impuestos indirectos. O sea, va así todo el rato, ¿no? Diciendo pues que se necesita controlar las finanzas públicas, que nuestra reforma de las pensiones está bien, pero que como ha empeorado el panorama económico, el impacto se queda limitado y que habría que complementarlo con otras medidas más concretas. También nos comenta que es verdad que nuestros impuestos están bien, pero que nuestro IVA es el más bajo de Europa y habría que subirlo más.
Está muy bien la reestructuración bancaria, pero se necesita meterle más fondos a la banca. Esto nos lo dijeron en junio. Y si recordáis, pues no es casual que la subida del IVA fuera en septiembre, ¿no? El 1 de septiembre hicimos caso a las recomendaciones y tacatá, subida del IVA al 21%. No fue solo en España, estas recomendaciones se las han hecho a otros países europeos y en septiembre también subieron el IVA Hungría, Irlanda, Holanda y Serbia. O sea, no es una cosa que nos pase solo a nosotros, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos da? Sí, o sea, esto era como los comentarios al programa, pero ahora las recomendaciones concretas, que es lo que nos va a pasar, bueno, a ver si os suenan. Dice, asegurar que la edad de jubilación aumenta lo suficiente con la esperanza de vida. Incrementar el IVA. Asegurar que desaparecen las deducciones por vivienda y cualquier acceso a la vivienda. Una reforma bancaria. Una reforma laboral. Hacer un plan de empleo joven para favorecer la movilidad de los jóvenes y afrontar el déficit de la tarifa eléctrica. Si os fijáis, son todas las recomendaciones europeas que os digo que nos llegan en julio, pues es luego la agenda política nacional el resto del año, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Que yo no quiero que esto suponga, qué horror, ¿no? O sea, yo quiero que sepamos que la Unión Europea, que tiene esa cara amable de haber defendido los derechos sociales, los derechos ambientales, que eso también es para otra discusión, porque no es tan así, pero tiene esta cara de que la economía es la pata fuerte y no es una economía pensada para las personas, sino que es una economía pensada para el capital. Y nos hace perder soberanía, perder el poder sobre las decisiones que tomamos localmente y en los estados. Y digo localmente, mira, pues otra cosa, aprovecho para decir otra cosa. Habla mucho también las recomendaciones de que es un problema en España el hecho de que esté todo tan descentralizado. O sea, también habla un poco del tema de las autonomías y... Es un problema porque hay que hacer una entidad fuerte que lo supervise todo, ¿no? Para evitar el déficit. Entonces, bueno, pues que no, de verdad no da puntada sin hilo y marca muchísimo la agenda de los estados en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay que estar sobre ello, hay que ir a la manifestación del 16, que luego nos repites empieza en Plaza España a las 6 de la tarde, el día 16 de marzo, y bueno, pues o sea, es que hay que hacerle frente a todo esto. Y si queréis, pues hacemos una ronda de preguntas, comentarios, respondemos entre todas a Joaquín qué se puede hacer. ¿Vas a cambiar la pregunta? Pues será interesante. Bueno, venga, si quieres. Yo lo que te quería decir es que ya... Mientras os voy a apuntar de quincera, ¿vale?